Delante de tu palabra queremos rogar que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que tú obres en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, de tal manera que podamos recibir tu palabra con el deseo de que sea una realidad en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, en esto, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Fíjense, hermanos, que las últimas cartas de la Biblia, a partir de la carta a los Hebreos, fueron escritas para amonestar a las iglesias por diferentes situaciones, cada una. Hebreos, por ejemplo, había hermanos judíos que se habían convertido a Cristo, pero estaban pensando en retroceder y regresar al judaísmo. Entonces, esta carta fue escrita para que valoraran a nuestro Señor Jesucristo como superior a todo el judaísmo. La primera carta de Pedro, por ejemplo, fue escrita para la iglesia que estaba en persecución, malos tratos por ser cristianos. Y el apóstol Pedro los exhorta para que así como Cristo padeció, así nosotros también, como prueba de nuestra fe, necesitamos padecer diferentes pruebas. Y así cada una de las últimas cartas, incluyendo el Apocalipsis. En nuestro caso, hermanos, la carta de Santiago, el hermano del Señor, escribe porque ya la iglesia estaba mezclando su vida con las cuestiones del mundo. Muchas de las cosas del mundo, de la práctica del mundo, ya estaba la iglesia volviéndolas a hacer. Estaba regresando, estaba no haciendo caso a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios. Y Santiago contrasta esto a tal grado que él afirma que nuestra fe está siendo puesta a prueba. Toda nuestra fe, nuestra vida de fe está siendo puesta a prueba, pero no en el mismo sentido de las aflicciones, de que si sufrimos alguna prueba, sino nuestra fe está siendo probada para ver si es verdadera, si es genuina, o si estamos ya más acomodados a los valores, a la sabiduría del mundo, que el mismo Santiago dice que es terrenal, animal y diabólica. Entonces, el apóstol Santiago busca demostrar ese comportamiento en la iglesia y lo va haciendo precisamente recordando que podemos estar con un doble ánimo, dice en el capítulo 1, versículo 8, y que solamente pidiendo la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios, es que podemos ser firmes y llegar a la perfección. Santiago habla de que la perfección es que no nos falte nada en nuestra fe. Si seguimos los valores del mundo, entonces nuestra fe estará incompleta, no estaremos completos, perfectos en nuestra fe. Por eso es que dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y es entonces con esto en mente, hermanos, que nuestra fe es probada de acuerdo a lo que decimos y a lo que hacemos. Es que en el capítulo 2, si gustan abrir su Biblia, en la carta de Santiago, en su capítulo 2, es que Santiago va a referirse a cómo amamos, cómo nos relacionamos en el amor, en el trato de unos con otros, al grado, ¿verdad? Al grado que en estas iglesias había distinciones, había discriminación. Y entonces Santiago advierte que eso es algo que es contrario a Dios y que está de acuerdo con la sabiduría del mundo solamente. Comienza diciendo, versículo 1,
Santiago capítulo 2, versículo 1, con la frase hermanos míos. Y aquí Santiago utiliza esta frase en toda la carta para comenzar a veces una nueva sección o para dar mayor énfasis en lo que va a decir, o cuando va a decir una palabra dura, pero quiere que se reciba con verdadero amor. Como cuando la mamá llama al hijo, ¿verdad? Y lo va a reprender, o el papá, ¿verdad? Y le dice, hijito mío, quiero hablar contigo, ¿verdad? Es en ese tono. Bueno, las tres maneras de usar esta frase en la carta aquí se aplican. Quiere comenzar una nueva sección, quiere dar mayor énfasis en lo que va a decir, y es una palabra dura para recibirla, pero está con verdadero amor. Santiago lo expresa con verdadero amor. Y lo que sorprende en el versículo 1 es que dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esperaríamos que dijera que sus relaciones, que el amor entre ustedes sea sin acepción de personas. Pero, dice Santiago, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y es que, hermanos, se puede dar el caso de que una persona que se identifica como creyente practique la discriminación, pero la autenticidad de nuestra fe está vinculada con la idea de no practicar la discriminación. Es decir, hermanos, la fe que manifestamos nos conduce en buenas obras, que manifestemos esa fe sin hacer acepción de personas. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 23, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Vemos entonces que creamos la fe, se manifiesta en amarnos unos a otros como nos lo ha mandado. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Primera de Juan también, capítulo 2, versículo 9. Entonces, el amor es la demostración de ser creyente. El que es creyente ama. El verdadero amor, por lo tanto, no discrimina entre unos y otros, sino que el amor verdadero, hermanos, se dirige a todos sin distinción, sin hacer acepción de personas. Porque, hermanos, ¿cómo llegamos a ser creyentes? Si no es a través de la cruz, a través de poner nuestra fe en Cristo, que murió en la cruz. Y ahí todos somos iguales, hermanos. Todos somos iguales. No cabe ninguna arrogancia. Todos tenemos una misma esperanza. No hay una esperanza para los pobres y una esperanza para los ricos. Todos somos iguales. Una misma esperanza, como dice Efesios 4:4. La fe entonces nos hace a todos iguales. La fe en el Señor Jesucristo, dice nuestro texto, en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y la traducción literal, hermanos, ya ven que a veces no se puede la traducción literal, no cobra sentido en español, pero aquí, hermanos, la frase nuestro glorioso Señor Jesucristo, si lo decimos de manera literal, tiene un tono muy cercano y de mucho aprecio para nosotros. Literalmente dice, la fe en el Señor de nosotros, Jesucristo de la gloria. Es decir, el Señor de nosotros, que somos de Él, le pertenecemos a Él, lo tenemos en común, es el Señor de todos. Efesios
4, 5. Y aunque Santiago no desarrolla muchas doctrinas acerca de nuestro Señor Jesucristo, esta frase, hermanos, tiene mucho de doctrina. En primer lugar, dice que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, Jesucristo, ¿verdad? En segundo lugar, dice que es el Señor, es decir, le reconoce la posición prominente a la diestra de Dios. Y añade de la gloria, o como en nuestra traducción, glorioso Señor Jesucristo. Pero al decir que es de la gloria, entonces contemplamos a nuestro Dios en Cristo. Dice primero a los Corintios capítulo 2 versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo, la sabiduría de la predicación, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y por esta fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, se debe ver sin acepción de personas. Es natural, hermanos, que nos relacionemos por afinidad de carácter. También podemos relacionarnos por el parentesco, porque vivimos más cerca, porque tenemos los mismos intereses o la misma profesión. Luego nos saludamos y nos enteramos que tienen la misma profesión y nos vamos relacionando, estamos más cerca. No se refiere a eso, hermanos. La acepción de personas no se refiere a eso. El grado de amistad puede variar y es bueno, hermanos, es bueno eso, que tengamos relación más cercana con algunos de nosotros, entre algunos de nosotros. Más bien habla de nuestro amor y aprecio y la valoración que le damos a otros. Y esto, hermanos, debe ser sin discriminación. Es tener disposición de ayudar a cualquier hermano, de amar a cualquier hermano. Literalmente, la frase acepción de personas es sin recibir la cara o el rostro. Es decir, no depende de lo que miramos, de la apariencia, no depende de eso, sino que depende, ¿verdad?, del valor intrínseco de la persona. Por eso es que acepción de personas es sin recibir la cara, ¿verdad? Y es que Dios no ve las apariencias, hermanos. Dios ve el corazón. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Deuteronomio 10:17. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19:15. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:11. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Efesios 6:9 y Colosenses 3:25. Vean, hermanos, que está en toda la Biblia el que para Dios no hay acepción de personas. Y Santiago nos pone un ejemplo, versículos 2 y 3. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? En este ejemplo, Santiago habla de una persona prominente, ¿verdad? Y no es teórico, o sea, seguramente pasó en alguna de estas iglesias,
porque dice en el versículo 4 que hacéis distinciones, no que las pueden hacer como una posibilidad. Entonces, si miras a una persona, y aquí entendemos que es un visitante, ¿verdad? Y lo vemos, dice aquí, con anillo de oro, con ropa espléndida. Se refiere, ustedes dirán, bueno hermano, pero ahorita todos los casados, anillo de oro, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, hermanos, era una distinción de ciudadano romano, ¿verdad? De una clase elevada. La ropa espléndida se refiere a brillante, quizá con hilo de oro o nueva, ¿sí? Y el vestido andrajoso no se refiere a que estaba toda desgarrada la ropa, sino usada, que la persona no tenía para comprar algo nuevo, ya tenía mucho tiempo sin comprar algo nuevo. Y entonces el trato lo describe aquí como lo sentamos en un buen lugar, pero al otro, al pobre, o que se quede de pie o que se siente bajo mi estrado. Es un trato de esclavos, hermanos. Es un trato de esclavos. Al esclavo que venía acompañando a su amo se le decía, quédate ahí y estate listo para cuando yo te necesite, ¿verdad? O quédate aquí bajo mi estrado. Era un trato de esclavos. En mi oficina hay un compañero, no es esclavo, ¿verdad? Pero es un compañero que está atendiendo en todo a nuestro director. Nuestro director es mayor y necesita que alguien esté muy cerca de él para muchas cosas. A veces yo en una reunión levanta el interfón y pide, le traen un té o le traen algo que tiene que tomar en esa hora. Cuando sube y baja las escaleras, siempre está él dándole la mano, carga su Biblia porque es una Biblia grande, siempre está ahí. Yo de broma le digo, tú siempre como fiel escudero. Pues es esa figura, hermanos, que el trato diferente, ¿verdad? El trato diferente, haciendo acepción de personas. Y entonces, hermanos, lo que está aquí diciendo Santiago era revolucionario para su tiempo, ¿verdad? Porque así es como el mundo lo trataba. Pero en Cristo, ahora, hermanos, todos somos iguales. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Colosenses 3:11. Pero el mundo está a nuestro lado, presto a infiltrarse en el seno de la iglesia. Y no digo que vengan del mundo, no, los no creyentes, no, en nosotros, hermanos. En nosotros está eso. Recuerden, doble ánimo como las ondas que el viento mueve por aquí y por allá. Así eran estos hermanos, ¿verdad? Y nos advierte que no debemos ser así. Y una manera en que se miraba esto era precisamente de que se hace distinción entre pobres y ricos. Miras a una persona que entra y decides si te agrada o no, si te acercas o no, nada más por su apariencia. Así decidimos, ¿verdad? Y esto, como en todas las enseñanzas de esta carta, hermanos, Santiago así lo hace, nos lleva a los extremos. Por eso el mensaje pasado sobre la lengua dice, esto no debe ser así. Debemos ser como un varón perfecto que controla y domina todo su cuerpo. En Cristo lo podemos hacer, pero nos lleva al extremo y entonces habla a nuestro corazón. Y entonces, hermanos, no debe quedar nadie despreciado por nosotros. Nadie. Ver detrás de todos solamente, ver atrás de las superficialidades. No quedarnos ahí, sino ver más allá. Y entonces, hermanos, si se manifiesta en nosotros, en esta iglesia, versículo 4, ya vimos que sí hacían distinción, ¿verdad? Quiere decir, este mismo verbo hacer distinción es el mismo verbo de dudar, de vacilar, de ser como esa onda de que
onda del mar, ¿verdad? De que el viento la mueve. Eso es hacer distinción, doble ánimo. Profesas ser creyente, pero manifiestas una actitud mundana al hacer acepción de personas. Un pie en el Evangelio y otro en el mundo todavía. Entonces, hermanos, en el corazón hay discriminación. La vieja vida que habíamos dejado cuando llegamos a la cruz, la estamos volviendo a tomar para vivirla de esa manera. Y entonces, vean lo que dice. Dice que, versículo 4, que vienen a ser jueces con malos pensamientos. Santiago sigue contrastando esa sabiduría humana, animal y diabólica como malos pensamientos por no hacer caso a la sabiduría de Dios, por no hacer caso a la palabra de Dios. Y entonces venimos a ser jueces parciales, con malos pensamientos, con criterios que no proceden de Dios, sino del mundo. Porque cualquier discriminación, hermanos, implica un juicio, pero solo con criterios superficiales del mundo. Somos jueces entonces con malos pensamientos. Cabe ponernos a pensar, ¿verdad? ¿Hay algún residuo de desprecio velado en nosotros? Y entonces pasamos a los versículos 5 al 7, donde se manifiesta, si hacemos acepción de personas, somos infieles al Señor y además somos necios. Lo va a demostrar Santiago precisamente con estos dos argumentos. En primer lugar, quien da preferencia a los ricos no está siguiendo el patrón de Dios, el patrón que vemos en Dios. Dice el versículo 5, y nuevamente la frase, para poner atención, ¿verdad? Viene algo duro. Hermanos míos amados, oíd, poner atención. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, Dios ha elegido a los pobres de este mundo. Y notemos, hermanos, que dice a los pobres de este mundo, literalmente según el mundo. Los pobres según el mundo. En contraste a la frase ricos en fe. Y obviamente, hermanos, obviamente, Dios ha aceptado ricos también. Ahí está José de Arimatea, está Nicodemo, Bernabé. O sea, es una generalidad lo que está utilizando Santiago, entendamos eso. Pero ya el Señor Jesús había dicho cuán difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y entonces tiene una preferencia a Dios para los pobres. Y además en toda la historia de la iglesia así ha sido, hermanos. Ha habido una preponderancia de pobres entre los creyentes. Aún en el ministerio de Jesús, en el ministerio de los apóstoles, ¿verdad? Con sus excepciones, hermanos, con sus excepciones. Pero, ¿por qué? Por lo tanto, hermanos, el mundo los desprecia. Para el mundo son despreciables los pobres. En contraste, son ricos según Dios. Es decir, hermanos, Dios tiene una preocupación especial para con los pobres. Porque la persona que tiene riquezas suele tener su corazón puesto en esas cosas. Y las personas que no tienen nada, aunque pueden ser tan materialistas como aquel que tiene mucho y vivir por sus aspiraciones para lograr tener, pero en principio, hermanos, hay más disposición de abrirse ante Dios y buscar otros tesoros que no son materiales. Y además, hermanos, ¿verdad? En toda la Biblia, Dios, y sobre todo en el Evangelio, a Dios le gusta trastornar los valores y las arrogancias de los seres humanos.
Así que de manera general, hermanos, hay excepciones, el Evangelio avanza entre los pobres. No es un principio absoluto que Dios no elige a los ricos. Pero, y además, hermanos, no por el hecho de ser pobre se va a heredar el reino de Dios. Claramente dice que herederos del reino que ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Santiago podría haber dicho a los creyentes, pero en realidad, hermanos, la fe nuevamente se manifiesta con el verdadero amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Dice aquí que son ricos en fe y que aman a Dios por cuanto Dios les ha elegido a los creyentes pobres, ¿verdad? Dios los tiene ricos en fe, para esto los ha elegido, ¿verdad? Es decir, con abundancia de fe. Siempre nos recuerda aquel pasaje de Pedro y Juan subiendo al templo y con el cojo ahí que le decía, dame, pedía limosnas, ¿verdad? Y decía, pues no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y por la fe en Cristo, el cojo fue sanado. Así que esta es la abundancia de fe, ¿verdad? ¿Quién necesita posesiones si su Padre es el Rey del universo? ¿Por qué vivir angustiado por las posesiones? Además, hermanos, somos ricos en esperanza. No, también es por fe, hermanos. Cuando ya estemos plenamente en el reino, ¿verdad? Pues ya no necesitaremos ni la fe ni la esperanza. Incluso Pablo así lo dice, la fe, la esperanza pasarán, pero el amor no pasará. Entonces, ahorita, ricos en fe, ricos en esperanza, porque serán los pobres, o seremos herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman. Ya estamos en el reino, hermanos, por fe y estamos en el reino. Todavía no se presenta por completo, ¿verdad? Todavía falta cumplimiento, pero ya estamos en el reino. Ya vemos a nuestro Señor reinando en nosotros, ¿verdad? Pero esperamos su plena manifestación. Y luego dice, cuando dice versículo 6, pero vosotros, ¿verdad?, habéis afrentado al pobre, es enfático Santiago. Vosotros lo han hecho, han practicado el favoritismo en la iglesia. Porque dan prestigio a los ricos, más bien, ¿por qué dan prestigio a los ricos si ellos no les han dado nada? Es ahí donde argumenta que son necios al darle preferencia a los ricos, cuando ellos, dice, los oprimen. Ellos mismos los arrastran a los tribunales. Ellos mismos blasfeman el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. ¿Por qué les atienden, los reciben bien, si ellos no les han dado nada a la iglesia? Al contrario, ¿verdad? Los explotan económicamente, los llevan a los tribunales, como tienen recursos, pues pagan a los mejores abogados, conocen la letra pequeña, ¿verdad?, de la ley, saben cómo manejarlo, y los pobres no tienen acceso a eso. Además, dice que blasfeman, literalmente palabras insultantes, pero por ser creyentes, porque el buen nombre, el nombre de Cristo, es invocado sobre ellos. Son creyentes. Entonces, los oprimen y los blasfeman por ser creyentes, ¿verdad? Hoy en día, esto sigue siendo cierto, hermanos, aunque no de manera directa, pero muchos, los que manejan los medios de comunicación, llegan a hacer esto, a criticar, a blasfemar el nombre de Cristo y los creyentes. Y entonces llegamos a los versículos 8 y 9, donde vemos que la ley de Dios condena la discriminación. Dice estos versículos, si en verdad cumplís la ley real,
conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Cuando dice si en verdad, hermanos, pudiera traducirse también si en cambio cumplen con la ley real porque viene del rey, porque es de suma importancia, es la ley suprema. Y además esta ley de amar al prójimo como a ti mismo viene desde Levítico, lo vuelve a decir el Señor en los evangelios: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta ley, hermanos, es real porque ya dijimos, viene de nuestro rey, pero también es real porque nuestro rey nos la ha dejado en su mandamiento sobre nosotros. Dice que amemos al prójimo como mandamiento nuevo, como Él nos ha amado. Entonces ya no es como en el Antiguo Testamento, sino ahora es como Cristo nos ha amado. Por eso es la ley real. Y nuestra fe entonces, hermanos, descansa en la obra perfecta de aquel que sí cumplió la ley a la perfección. Nuestra fe descansa en esa obra que Cristo cumplió toda la ley. Pero esto, hermanos, no es una excusa para desatender las exigencias del Señor en nuestro amor. Aunque la frase con la que termina el versículo 8 dice que amar al prójimo como a ti mismo, bien hacéis, a nosotros en español nos suena como una sugerencia. Mira, te conviene, hazlo bien. Pero no es así, hermanos. En la estructura de la carta, en toda la manera como Santiago lo presenta en esta carta, hacer bien es corresponder a que si somos creyentes, entonces estamos cumpliendo con el amar al prójimo. No para ser salvos, hermanos, porque somos salvos por gracia, pero sí la ley nos queda definiendo cómo debemos comportarnos. El carácter de Dios se manifiesta en la ley. Es en ese sentido que el hacer acepción de personas es cometer pecado y quedamos convictos, transgresores, como dice el versículo 9. La ley no solo define cuál es la voluntad de Dios, sino que también la ley, hermanos, nos acusa cuando no la cumplimos. Así lo vemos con claridad. Y entonces cualquier clase de discriminación, hermanos, cualquier clase de discriminación es una negación del principio de amor que el Señor nos exige. Por eso es que quedamos como transgresores. Hacemos bien cuando obedecemos la ley del reino sobre la práctica del amor. Y cometemos pecado cuando transgredimos esta ley por la práctica de la discriminación. Ahora bien, hermanos, queda la pregunta, ¿será un pecado pequeño la discriminación? Pues la respuesta la encontramos versículos 10 y 11. El famoso versículo, ¿verdad? 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y ya quedó claro que si discriminamos, que si hacemos acepción de personas, que si juzgamos con malos pensamientos, somos transgresores. Hemos violado la ley de Dios, ¿verdad? Entonces quedamos como convictos. Y entonces nos hacemos culpables de todos, hermanos. Aquí el ofender, pero ofendiere en un punto, también habla de tropezar, el que tropieza. Es como la ley de tránsito, hermanos, como las leyes de tránsito, ¿verdad? No podemos decir, si nos pasamos un semáforo, no podemos decir, pero traía mi cinturón, ¿verdad?
Pero nada más venían los que traía las luces prendidas, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, violamos ya la ley de tránsito. De esa misma manera, hermanos, o similar, ¿verdad? Es que el juicio, hermanos, el ser culpable o no, no es como una balanza que ponemos las cosas buenas y las cosas malas y a ver si salimos, ¿no? No, hermanos, todas las leyes dentro de la ley de Dios, todos los puntos de la ley son de la misma importancia. Más bien, corrijo, hermanos, no quiere decir que todas las leyes son de la misma importancia. En Mateo 5:19, el Señor Jesús dice pequeños mandamientos. Hay algunos pequeños mandamientos. Eso, entonces, no implica que sean de la misma importancia. Pero, hermanos, al quebrantar una de las leyes, quebrantamos la ley. Y además, hermanos, vean los mandamientos que Santiago escogió para argumentar esta verdad. Dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y recuerdan que el Señor les dijo que habéis oído, no matarás, allá en el Sermón del Monte, pero yo os digo que todo el que se enoja contra su hermano y el que le llama necio y que le llama fatuo es merecedor del mismo juicio. Entonces, hermanos, el hacer acepción de personas, el discriminar, el no amar al prójimo, ¿verdad? Entonces es el inicio, ¿verdad? El inicio de un pecado que puede llegar a matar. Porque, hermanos, cuando hacemos acepción de personas es que, no, a él no lo quiero cerca. No, él mejor que no venga. No lo quiero ver ni en pintura. Si estuviera muerto, mejor. O sea, vean cómo procesa el hacer acepción de personas, hermanos. Y Santiago escoge este mandamiento. Porque si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Digamos, si haces acepción de personas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y finalmente, hermanos, versículos 12 y 13. Así hablad y así haced. Es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Obedece este mandamiento. Haz bien haced, ¿verdad? Así hablad y así haced. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y aquí nos complica un poquito, hermanos, porque este juicio es en futuro. Habéis de ser juzgados. No es el juicio, hermanos, que a veces, no, pues te va mal porque seguramente Dios te está juzgando, te está castigando. A veces sí pasa así, hermanos. A veces la disciplina del Señor se manifiesta por cosas que hacemos. Pero no dice, eres juzgado por la ley de la libertad, sino habéis de ser juzgados. Nos habla del juicio final, hermanos, del juicio final. Pero sabemos, hermanos, que los que hemos creído en Cristo, ¿verdad? Ya vamos a ser juzgados, pero no condenados, hermanos. Porque Cristo ya murió, pagó por nuestros pecados. Ya aquí creer en Él equivale a ser justificados. Y entonces, hermanos, ya esa ley, ¿verdad?, que nos condenaba, Cristo la cumplió y ya no somos condenados, ya somos libres de condenación. Entonces, en el juicio final, para nosotros será una ley de libertad, hermanos. Por eso, si así hablamos, si así hacemos, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, aquellos por los que Cristo ya los liberó de la culpabilidad y el poder del pecado, entonces así vivan, así hablen y así hagan. No hagan acepción de personas, demuestren lo que son. Eso es lo que nos está diciendo.
Si en aquel día esperamos que la ley que nos tendía a condenar sea una ley de libertad, entonces debemos vivir en consonancia con ese principio de no hacer acepción de personas. Porque, versículo 13, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, hermanos, debemos ejercer misericordia hoy en día hacia nuestros hermanos, tanto en nuestras acciones como con nuestras palabras. No debe haber discriminación ni injusticia. Y si no actúas con misericordia, no recibirás el juicio de misericordia, porque manifestarás que tú todavía no has recibido la misericordia de Dios y tus pecados no son perdonados. Por eso dice, así hablad y así haced, porque si no así hablan y así hacen, juicio sin misericordia se hará sobre aquel que no hiciere misericordia. No es la condición hacer misericordia para recibir aquel juicio de libertad, de misericordia, sino porque hacemos misericordia, ¿verdad? Es que se manifiesta que nosotros ya fuimos juzgados por la obra de Cristo, perdonados, liberados y recibimos ya la misericordia. Así que, hermanos, como conclusión, queda patente, bueno, nos falta la última frase, perdón, hermanos, la misericordia triunfa sobre el juicio porque la misericordia de Dios obrada en nosotros produce misericordia con la misericordia que nosotros tratamos, y eso es lo que triunfa sobre el juicio. Ahora sí, hermanos, la conclusión. En primer lugar, hermanos, queda patente la relación que hay entre la fe y las obras, que seguirá, ¿verdad? Dios mediante el próximo domingo, con el tema que sigue, aquí mismo en Santiago, ¿verdad? Pero aquí en el pasaje que nos tocó, queda evidente que va ligado la fe manifestado en amor verdadero hacia todos, sin acepción de personas y sin discriminación. Entonces, hermanos, tenemos que preguntarnos cómo es nuestra actitud en nuestras relaciones fraternales. ¿Qué caracteriza nuestra actitud en este tiempo, hermanos? ¿Hay rivalidades? ¿Somos críticos? ¿Elaboramos juicio? ¿Tenemos compasión hacia los necesitados? ¿Actuamos con misericordia? Debemos de examinarnos, hermanos, para saber lo que hay en nuestro corazón. Si nuestra fe de verdad es auténtica, es genuina, se manifestará en verdadero amor hacia todos, sin hacer acepción de personas. Oremos al Señor. Padre, agradecemos por tu palabra, por cartas como esta de Santiago, que nos confrontan, Señor, si es que nos hemos dejado influir por el mundo y hemos regresado a aquellas prácticas de la vida vieja, Señor, antes de que Cristo nos transformara. Padre, ayúdanos a examinarnos, a revisar bien nuestras actitudes con respecto a este asunto, Señor. Y que podamos, Señor, llenarnos de tu palabra, que tu palabra nos transforme, ser hacedores y no solamente oidores, para que el amor sea auténtico, genuino y manifieste nuestra fe verdadera en Cristo. Porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.